Bueno, buenas tardes. Es una alegría estar acá acompañando a Guillermo y en este libro, que es un primer libro pleno de madurez, un libro inusitado para mí. Y uno se pone contento cuando tiene que hablar de un libro así. Con una poesía que, como recién decía Graciela Lisiardi, en ese juego que hacían los surrealistas de Cadáver Exquisito, de mezclar versos así al azar, que muestra cómo esa combinatoria, cómo pueden resignificarse los versos de Guillermo y funcionan inclusive como aforismos, solos o acompañados. Eso también habla de la importancia de este libro. Bueno, yo voy a hablar y quiero también, para romper un poquito la formalidad de las presentaciones, también hacerle algunas preguntas mientras voy hablando, algunos interrogantes que tengo sobre el hacer de Guillermo. Primero quiero decir que desconfío mucho de los poetas obsesionados por la poesía, apasionados por la poesía, escritores de poesía que no leen poesía. Y Guillermo es el caso contrario. Desde que yo lo conocí, habla solamente de sus lecturas y nunca de sus escritos. Hay una coherencia, una concordancia entre el autor y su producción. En esa falta de alaraca, y quiero notar eso primero, ese vínculo entre esa mesura y su poesía honda. En el poema Exploradores, que lo citaron, o lo citó Laura recién, es un poema que bien podría ser las veces de poética de Guillermo, que sintetiza un poco lo que él quiere hacer, lo que hace o como entiende a la poesía, porque dice: a la patria distante del poema se llega a pie. Podemos interpretar muchas cosas en eso, pero mi interpretación, mi lectura, es que él sabe que en todo acto creativo es imposible cortar camino, que hay que trabajar, y como en esas tarjetas de teléfono que hay que rasparlas para que aparezcan un número, o en esas tarjetas que dan un premio, en la poesía hay que raspar hasta que aparece la palabra que buscamos. Hay que raspar el silencio, hay que raspar hasta que encontremos la palabra buscada que le dé sentido a la imagen que estamos manejando. Guillermo despliega en este libro un surtidor de imágenes potentes y un ritmo sostenido en base a un modo singular en que combina sobre todo endecasílabos y alejandrinos. Otra pregunta, no es difícil. ¿Te importa el ritmo? ¿Le das un valor, aparte de las palabras, al ritmo? Porque se nota un ritmo muy sostenido en tu poesía. Sí, me importa mucho el ritmo. Además, me resulta, cuando pierde musicalidad el poema, me resulta raro, extraño de leer. Entonces trato de buscarle un ritmo, una música. Listo. Se nota que hay una respiración fuerte en tu poesía. Bueno, también se percibe una sabiduría, una destreza en el armado de esta luz de los vencidos, en la urdimbre que logra su autor, entre un tono coloquial que destila imágenes fuertes, en una especie de goteo persistente que va a terminar en remates potentes, excelentes. Por ejemplo, cuando habla de arrojarse al silencio con las manos atadas, o cuando en otro final dice: y la noche me busca vivo o muerto. ¿Cuáles son los ejes del libro de Guillermo? Bueno, pienso que son los ejes de la poesía siempre, que son pocos, los núcleos siempre son los mismos. La vida, la muerte, el tiempo, siempre la fugacidad del tiempo, el amor y la poesía misma.
El amor, dice Guillermo, como esa sangre en movimiento, dice así, que desborda lo individual, porque en este caso se transforma en un nosotros. Guillermo habla así de la tierra de todos. Por otra parte, la muerte, dice, es esa francotiradora. Y en un verso muy también contundente dice, aquella que siempre acariciamos a contrapelo. Me gustan mucho estas imágenes, la forma que tiene Guillermo de darle sentido. Habla de un amor que se enreda en la garganta, también hablando de la muerte. Y me llama la atención que la muerte aparezca muchas veces. No, esto ya parece psicoanálisis. Con el tema de la garganta. Porque vos decís, el amor que se enreda en la garganta, hablas del mar en la garganta, hablas de los perros ahorcados. ¿Qué pasa ahí? Hay una cosa de estrangulamiento, de ahogo. Puede ser. ¿Puede ser? Claro. Y bueno, esas cosas que el autor no. ¿No es cierto? Uno no lo hace conscientemente. Sí. La poesía aparece también como un núcleo importante en la poesía de Guillermo. Hay una indagación desde lo que se niega. Esas palabras, dice, que como torpes cascarudos llenan la hoja en blanco. Esa misma poesía que si por una parte no dice nada, por otra, escribe Guillermo, no va a callarse nunca. Y acá ya hay una lucha de opuestos, una lucha de contrarios. Siempre la lucha de contrarios, lo paradojal, tensiona mucho a la poesía cuando es buena, la paradoja. Hay paradojas fáciles, ¿no? Todo y nada, blanco y negro. Pero cuando usa como la usa Guillermo, que es una figura de pensamiento, la paradoja que lo usaba mucho Quevedo, la usó mucho bien, hablo de los que lo usaron muy bien, Vallejo. Y a veces hay que cuidarse porque se puede tornar una herramienta fácil, ¿no? Mostrar la cara y la contracara, la cara y la contracara de todo y jugar con eso, porque siempre da un extrañamiento. En este caso lo maneja muy bien Guillermo, ya lo dice Laura en el prólogo, la lucha de opuestos, la paradoja es una herramienta con fuerte presencia en el libro, desde el mismo título, La luz de los vencidos, ¿no? Porque habla de la luminosidad de los derrotados. Y me recuerda al Hellman, que decía, a conocer a los más bellos, los que vencieron con su gran derrota. Bueno, entre muchas paradojas recojo una, todas las utopías me resultan posibles. Si la poesía es la traducción de una idea, de una visión, el asunto es encontrar el punto, ¿no? El punto de cocción de aquello que se quiere decir. El buen manejo de la cuchara a cargo de Guillermo puede verse apenas en estos dos ejemplos. Hay poetas que trabajan con ideas, pero el asunto es cuando la idea uno la traduce a poesía. Yo puedo contar el argumento de una película, pero después tengo que hacer la película. O puedo decir, voy a escribir un cuento sobre tal cosa. En la poesía pasa a veces que hay gente que lo que te cuenta es una idea. Yo en los talleres que tuve, algunos en Costa Rica, le decía a los muchachos, bueno, este verso que me está diciendo es una idea, pero tenés que llegar a la poesía. Uno puede decir, esa mujer me tiene mal, es una idea. Ahora, con esa idea, Gonzalo Rojas escribió, esa mujer va a partirme los sesos porque ella sale y entra como una bala loca. Entonces, de la idea a lo que escribe el tipo hay una distancia grande, ¿no? Y se burlaban los muchachos de ese taller y cada vez que leían decían, ¿puedo leer una idea? Pero habían entendido que de la idea había que trabajar para convertir eso. Había varios pasos. Y quería dar dos ejemplos de cómo trabaja Guillermo, ¿no? Por ejemplo, para referirse a un mecanismo rutinario. Un mecanismo rutinario. ¿Cómo dice uno un mecanismo rutinario? Él habla de el faro de la noche confinado a su mueca. El faro de la noche confinado a su mueca. Encuentra una forma de hablar de algo que se repite, algo cíclico, ¿no es cierto? Y en otro ejemplo, cuando se refiere a la vergüenza, a agachar la cabeza, dice, alude a un animal domado encadenado al mástil de su orgullo. Un animal domado encadenado al mástil de su orgullo. Me parece que ahí está el poeta, que logra esa traducción.
La de Guillermo, por otra parte, es una poesía anclada en un lugar, Buenos Aires, y en un fraseo con aire aporteñado, pero abierto al mundo. Que vos pensás que, para que se habla del coloquio urbano, de la poesía conversacional, lo tuyo no es solo eso, porque están las imágenes, etcétera, etcétera, pero crees que tenés que la ciudad te dio, porque la ciudad es un paisaje, pero también es un habla, cada ciudad es un modo de hablar. Seguro, sí, la ciudad influye permanentemente, ¿no?, en el habla cotidiana y en lo que uno escribe. También creo que lo dice en parte Laura en el prólogo, también creo que hay una influencia del tango, de escuchar tango, ¿no?, de haber escuchado tango de muy chico. Mi papá siempre escuchó tango y folclore, y creo que esas letras que a mí siempre me gustaron y yo repetía, han entrado también en mi poesía. Bueno, es una influencia mayor, ¿no? Porque en la poesía del tango tenemos unos poetas grandes, ya incorporados a las antologías de poesía argentina, por suerte, Homero Mansi, Discépolo Cántor y todos los que podamos citar, ¿no? Bueno, en la poesía de Guillermo, el yo se convierte en un nosotros plural, pisando el mismo barro, nuestro barrio, dice. Es una poesía desplegada en imágenes visuales. Esa imagen que leías en tu poema, en tu cadáver exquisito, el cielo inventa pájaros que le arañan el rostro, esa cosa visual que tienen algunas imágenes de Guillermo. Hay líneas que se recortan como aforismos, que podrían funcionar solas, como máximas, como aforismos. Dice, en la curtida noche todo envejece prematuramente. En otra línea dice, no aceptar la limosna de la mano que tiembla. Bueno, con una imaginación portentosa, el poeta traza toda una cosmología en un breve cuadro cotidiano. Por ejemplo, cuando dice, cantan enloquecidos los gallos del potrero, antes que venga el día, antes que se le aflojen las piernas a la noche. Montaña abajo corre hacia el ingenio un sol envuelto en llamas, furioso, mal dormido. Es interesantísimo, ¿no? Es un cuadrito cotidiano y está metiendo toda una cuestión cósmica ahí con imágenes que a mí me sorprende. Me sorprende la madurez de este primer libro de Bianchi, La luz de los vencidos, un libro que revela una voz singular, y yo diría que aquí estamos ante un poeta con pecho propio, para usar esa categoría de César Vallejo cuando se refería a un poeta auténtico, a un poeta verdadero. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy muy feliz de presentar este libro. Yo quiero mucho a Guillermo y acompañé durante mucho tiempo su proceso creativo y hemos leído juntos sus poemas, así que la verdad que es un momento muy especial y también me pone muy contenta presentarlo con Jorge Bocanera. Antes de hablar sobre el contenido del libro, quiero detenerme en un detalle importante. Este es el primer libro de Guillermo Bianchi. El primer libro de un poeta es, aunque suene a lugar común, derecho de piso, pulmón, peaje. Mucho más allá del factor económico, un primer libro es el comienzo de un camino. Luego se camina el camino o no, pero ahí está, por decisión del autor. Y es exposición absoluta, desnudez, carne en la parrilla. Ya no puede el autor, como ante un poema suelto, leído a un amigo, decir, no, yo quise decir tal o cual cosa, no. Ahora los poemas hablan por sí solos, mantienen conversaciones con los lectores, de las cuales el autor queda completamente afuera. El libro anda su propio camino, se va de las manos, nace independiente, libre, aventurero, y de este paso no hay marcha atrás. El libro está aquí, hoy, en nuestras manos, para decirnos algo. Veamos qué. El primer poema de La luz de los vencidos se llama Conclusiones. Vamos bien, un libro que empieza por el final. Este juego entusiasma.
Es un poema de amor, un deseo que recuerdo en vos como una medallita de la suerte. Pero es un amor con forma de cuerda para no ahogarse, que terminó enredada en el cuello del amante. Ah, la magia de la poesía. El poemario transita una poética de un fino clasicismo que explora lenguajes coloquiales en tono de confidencia. Cito, con los dedos fríos de tocar los aviones, el corazón cansado de remolcar tu sombra, por momentos rozando un tango, no me debe tu muerte más que un trago, y también transitando caminos alternativos de ruptura y experimentación. En la cosmovisión de Guillermo Bianchi, los vencidos emanan cierta clase de luz que generan contrastes y paradojas. Hay un cordero que le clava los colmillos al lobo, un ala negra sobre el cielo puro. Si hay vencidos, debe haber vencedores. El poemario todo es una cuerda exigida por ambos extremos, un gran oxímoron plasmado en versos como todas las realidades me parecen ficticias, todas las utopías me resultan posibles. Si bien se explora en el dolor, el amor, lo social y los vínculos, la poesía como materia, como cuestionamiento, se consolida en uno de los ejes más notorios de este libro y en cuyas reflexiones o respuestas Guillermo Bianchi da sus mejores acordes. Esta voz única roe significados existenciales en la calle del barrio y pregunta en cada poema al hombre que los escribe por qué lo hace, si a la patria distante del poema se llega a pie después del desaliento. Y volviendo a lo que dije al comienzo sobre el primer libro, este poemario en particular me llena de felicidad, no solo porque he conocido gran parte del proceso creativo de Guillermo, sino porque vivimos una época en donde los carteles de publique su libro están pegados en todos los postes de luz, las ventanillas de los subtes, las paradas de colectivo. Esto quiere decir que estamos inundados de libros de señoras aburridas que descubrieron los talleres literarios, de jóvenes soberbios y autodidactas que ni siquiera necesitan de talleres literarios, de hombres frustrados con la asignatura pendiente de la escritura, al punto que la ciudad está por hundirse bajo el peso de la mala literatura. Y este libro de Guillermo, que ha sido corregido, supervisado y premiado por sus méritos, me devuelve la esperanza y me vuelve a situar en perspectiva. Por eso celebro este poemario y recomiendo a todo lector dejarse alumbrar por esta luz de los vencidos. Conclusiones. Este amor que no empuño ni reclamo, este deseo que resguardo en vos como una medallita de la suerte, este amor de sonámbulos y espías, de aliento contenido, de sangre en movimiento, una sombra pegada a la pared, trepando por la furia del espejo. Amor que no es abrigo, ni sábana, ni oxígeno, sino una cuerda que intenté sujetar para no ahogarme y repentinamente se enredó en mi garganta. Transformaciones. En la tierra de todos el viento ya no sopla, duerme cruzado de alas sobre la piel del aire. El lenguaje rechaza su condición de humo. Hay ríos que se alzan como mares, hay mares que convergen como ríos. La serpiente le exige a Dios sus patas, los poetas reclaman su corona de espinas y el cordero le clava los colmillos al lobo. Accidentes. Tengo un modo tan triste de buscarte, abandonado, sin hacer preguntas, de memoria volviendo a los lugares del crimen, harto de amor, empapado de celos. Un modo tan inútil de tentar al azar, que fumando, que solo, que abstraído,
vas a encontrarme vos, accidentalmente, en el peor sentido del vocablo. Vas a caerme encima, lo presiento, como el piano de cola de un dibujo animado. Orfandad. Hace noches que arrastro este cadáver. Hemos bebido juntos del furor y la bruma. Hemos acariciado la muerte a contrapelo, aliviado el dolor en madrigueras donde la realidad pasa de largo. Un ala negra sobre el cielo puro, batiendo contra el pecho su avidez de relámpago. Casa por casa fuimos a derramar la hiel de nuestra angustia. Hemos visto la calle sin ventanas, donde van a besarse los suicidas antes de transformarse en certidumbre. Hemos amanecido con un tiro en la frente y un puñal escondido en la garganta. Hace noches que intento abandonarlo, envolverlo en mi abrigo y acostarlo en su espanto, como quien deja a un niño a los pies de una iglesia. El poema número 6 que voy a leer se llama Todas las letras. Que ando sin guía, que golpea todo y que salgo a buscarla fugazmente y que encuentro una boca minuciosa y unas piernas en torno que yo hubiese jurado, pero no. Y que al fin de la noche, al fin de cuentas, llego a mi casa y nada está en su sitio. Me recibe una anciana que afirma ser mi nieta, un gato que se arquea cada vez que lo miro y un perro que me ladra su verdad a la cara. Acudo inútilmente a mis poemas, esos otros muertitos que ya no llora nadie, pero todas las letras que fueron su esqueleto se pasean risueñas por la hoja, parodiando el requiebre de torpes cascarudos. Que me tiemblan las manos, que me joden las moscas, y que nadie conserva la silla que le ofrezco. Todo me desconoce, me aparta e interroga. Que lloro arena, que mastico brasas, que nada será igual, de ningún modo. ¿Voy bien? Bueno, este poema lo quiero leer como un pequeño homenaje, ¿no? Y no quería perder la oportunidad de leerlo. Se llama Madre. Madre, yo me pregunto tantas veces si ocupar la gran parte de mis días en buscar ser feliz a cualquier precio no es más que una remota tentativa de olvidar el deseo de volver a tu vientre. Exploradores. A la patria distante del poema se llega a pie después del desaliento, transitando la sed elemental, los tórridos pantanos del silencio. Unos llegan envueltos en túnicas doradas, anchos en los favores del espejo, accidentales en su plenilunio. Otros atravesamos calendarios en ruinas, agotados de tanto desorden inconcluso, víctimas de la prisa y la insignificancia. Bueno, el anteúltimo poema es un poema cortito, dice así: ¿cuánto dura el segundo que se apaga ahora que golpeo las puertas de tu alma, como un desangelado, como un muerto de frío buscándote las manos, cercado por las fieras que habitan mi prehistoria, tragado por el mar del día a día? Y el último poema que voy a leer, que es el último del libro también, se llama Densidad de la luz. Salgamos a la puerta. Se deben haber ido los fantasmas. Hay una brisa que lo explica todo, la dualidad, el fin de los temores.
Derrama el sol una mirada tibia sobre la mansedumbre del paisaje. Harto de su belleza, el cielo inventa pájaros que le arañan el rostro. Todo busca su alquimia de luz precipitada. Se deben haber ido los fantasmas. Salgamos a la puerta. Lentamente el cortejo de la noche se hunde por el peso de su propia armadura. Bueno, buenas tardes. Es una alegría estar acá acompañando a Guillermo y en este libro, es un primer libro pleno de madurez, un libro inusitado para mí. Y uno se pone contento cuando tiene que hablar de un libro así. Con una poesía que, como recién decía Graciela Lisiardi, en ese juego que hacían los surrealistas de Cadáver Exquisito, de mezclar versos así al azar, que muestra cómo esa combinatoria, cómo pueden resignificarse los versos de Guillermo y funcionan inclusive como aforismos, solos o acompañados. Eso también habla de la importancia de este libro. Bueno, yo voy a hablar y quiero también, para romper un poquito la formalidad de las presentaciones, también hacerle algunas preguntas mientras voy hablando, algunos interrogantes que tengo sobre el hacer de Guillermo. Primero quiero decir que desconfío mucho de los poetas obsesionados por la poesía, apasionados por la poesía, escritores de poesía que no leen poesía. Y Guillermo es el caso contrario. Desde que yo lo conocí,